Bueno, muy buen día para todos y todas. Eh, el presente video tiene la intención de servir como apoyo tutorial para que podamos hablar de los paradigmas en investigación. Por tanto, procederé a realizar la presentación eh, de un PowerPoint que nos va a servir para iluminar este contenido que también está como recurso en sus aulas virtuales. El recurso entonces está acá, tiene por nombre Paradigmas en Investigación. Vamos a dedicar esta sesión de trabajo a hablar un poco primero de qué es un paradigma y luego a revisar los 4 grandes paradigmas en los que nos hemos movido históricamente. Vamos a comenzar diciendo entonces qué es un paradigma. Hay varios autores que han referenciado el término paradigma y vamos a tratar de mirar cómo ellos nos comparten esa visión acerca del paradigma. Goa y Lincoln en el año 94 plantean básicamente que puede ser visto como un conjunto de creencias que guían las acciones de las personas. En ese sentido, habla pues como una representación, una visión sobre el universo y cuál es el lugar que ocupa el individuo en ese universo. Aquí hay que tener claro que el paradigma se establece no como un dogma, sino como una creencia razonada, discutida y aceptada con cierto grado de convicción por ese grupo de personas. Pero hay una característica importante y es que el paradigma, para que sea paradigma, no se acepta como una verdad absoluta, porque allí entonces estaríamos hablando más de un dogma que de un paradigma. Vamos a decir entonces que los paradigmas también son concebidos como verdades espacio-temporales, es decir, que tienen una duración en el tiempo y en un espacio determinado, en este caso como lo plantean Goa y Lincoln, con un grupo de personas. Henning define un paradigma como un marco de referencia dentro del cual las teorías se construyen. Es decir, que el paradigma delimita la teoría que será entendida y comprendida. El paradigma sirve fundamentalmente para que ese grupo de personas tenga claro desde dónde se está diciendo lo que se está diciendo. La visión particular que se tiene de este tiene influencia en nuestro comportamiento personal, es decir, que para ser coherentes con el paradigma, pues se actúa con base en lo que el paradigma plantea. Vamos a ver luego de Henning, pues Patton dice que un paradigma, como ya lo había planteado Goa y Lincoln, es una visión del mundo, pero esta visión rompe la complejidad del mundo real. Es decir, que brinda una posibilidad de percepción del mundo diferente. Les dice a sus adeptos, a las personas que conciben ese paradigma, lo que es importante, legítimo y razonable. Indican qué hacer, ¿sí? Más que un manual o que un decálogo, no hay que hacer consideraciones de tipo existencial o epistemológico, es decir, acerca de la teoría del conocimiento, pero sí marca la ruta. Estas son algunas definiciones de paradigma. Podemos decir entonces que el paradigma, para resumir un poco lo que los autores nos vienen planteando, se caracteriza primero por plantear una visión particular del mundo, la que ese paradigma plantea. Definir un sistema de creencias que dan pauta para la acción. Ojo, recuerden que cuando hablamos de creencias, pues obviamente que están razonadas para evitar pues que sea el dogma. Por otro lado, nos plantea también que una característica es tener seguidores o adeptos, quienes comparten esas creencias y esas prácticas del paradigma, es decir, quienes consideran que eso es verdad.
Es una opción para que los investigadores tomen una postura ante el fenómeno por investigar. Aquí es muy importante en nuestro curso de epistemología y métodos de la investigación esa postura frente al fenómeno. Un paradigma se caracteriza también por dar pauta para la socialización intelectual de sus seguidores y sus trabajos de investigación. Y por último, esto es muy importante, el paradigma no es una entidad, no es un hecho terminado, ni mucho menos absoluto, porque claro está, siempre será reevaluado y repensado por un nuevo paradigma. Un buen ejemplo de ello puede ser el hecho de que en algunos momentos históricos de la humanidad se hayan tenido como ciertas algunas verdades que hoy pues han sido reevaluadas y rebatidas por otras versiones de esa realidad. Un ejemplo es pues por allá en la Edad Media del año 1500 todavía la Tierra era plana, y eso se pensó por mucho tiempo y nos movimos en ese paradigma. Pero hoy sabemos que no es así, es un paradigma que ha sido reevaluado. Incluso pensar que la Tierra sea circular ya es otro paradigma que está siendo rebatido. Eso habla de que la temporalidad de los paradigmas pues se mueve bastante. Vamos a continuación entonces a plantear los 4 paradigmas de los que nos vamos a valer para nuestro trabajo en investigación. El primer paradigma es el paradigma positivista. Fue planteado por Augusto Comte, también fundador o padre de la sociología. Hay una cosa muy importante que decir, es que muchos de estos paradigmas, podríamos decir que casi todos, nacen de corrientes filosóficas. Él fue el iniciador del positivismo, y este paradigma tuvo un amplio impacto en el desarrollo de las ciencias y en la investigación. En las ciencias quizás hayamos escuchado alguna vez el término de ciencias positivas. Vamos a ver a qué nos referimos con el positivismo. Recuerden, entonces nace como paradigma filosófico y se afirmaba que solo el conocimiento científico, solo el científico puede revelar la verdad acerca de la realidad en contraposición a la metafísica. Aquí lo que tiene que plantearse desde el paradigma positivista es que cuando el autor nos está planteando el conocimiento científico, está hablando básicamente pues de una característica, de una condición fundamental, y es el conocimiento razonado, demostrado, verificable y replicable. Y esas son como las características fundamentales del paradigma positivista, porque habla fundamentalmente de los resultados. Principio de verificación, el que declara que un conocimiento de la realidad es significativo si la forma en que se obtuvo se puede replicar. Por eso el paradigma positivista es el paradigma que va a fundamentar todas las ciencias exactas, también las experimentales, con una característica fundamental, y es precisamente la verificabilidad que tiene ese conocimiento y la capacidad que tiene de ser replicado. El paradigma positivista pues ha dominado gran parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, vamos a ver que hay otras opciones y otras miradas frente a este paradigma positivista, y vamos a continuar entonces en nuestra exposición. Porque viene el señor Karl Popper, él va a fundar el paradigma pospositivista, básicamente también de una corriente filosófica, y el término racionalismo crítico, y fue, como lo plantea la diapositiva, uno de los primeros pensadores críticos del positivismo. Vamos a ver cómo entonces Popper plantea esa crítica al positivismo. Él considera que en el conocimiento humano no se puede evadir las conjeturas humanas, es decir, una conjetura frente a las afirmaciones que se hacen en la ciencia son continuamente revisadas, modificadas o retiradas a la luz de nuevas investigaciones. Está planteando fundamentalmente Popper que es muy difícil hablar en el conocimiento humano de conceptos tan
elevados como absolutos, como verificables, como lo estaría planteando el positivismo, y hace un agregado, Popper, al positivismo iniciado por Comte, diciendo pues básicamente, mire, no podemos dejar de lado las conjeturas humanas, es decir, nosotros como seres humanos, generadores del conocimiento, pues ese conocimiento también está mediado por lo que nosotros a veces pensamos en esas bien llamadas conjeturas. Vamos a hacer un salto más al tercer paradigma, y es el fenomenológico, planteado por Husserl, también filósofo. Él plantea básicamente que su paradigma es un intento por describir experiencias sin especulaciones de tipo metafísico o teórico. Vamos a ver qué es eso. Husserl plantea el término fenomenología, de la palabra griega fenómenon, lo cual significa mostrarse a sí mismo o hacerse visiblemente a sí mismo, como lo planteamos hace un segundo, sin otras explicaciones ni metafísicas, ni epistemológicas, ni teóricas. Enfatiza que hay aspectos subjetivos en el comportamiento de la gente que es necesario descubrir. A través de la metodología fenomenológica se pretende entrar en el mundo interno de los informantes, estamos hablando de investigación, y de esta manera comprender el qué y el cómo de los significados que estos construyen alrededor de los eventos o acontecimientos de su vida cotidiana. El planteamiento básicamente entonces tiene que ver desde el pensamiento de Husserl con que no podemos eliminar del conocimiento humano la explicación fenomenológica. Pongámoslo en términos un poco más cercanos, y es: ¿dónde estoy parado yo? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis conocimientos para poder describir el fenómeno? Entonces el paradigma fenomenológico pues plantea que esos aspectos subjetivos es necesario comprenderlos, descubrirlos para poder llegar al conocimiento. Creen que hay múltiples formas de interpretar las experiencias y que es el significado de nuestras experiencias lo que constituye la realidad. Por eso, autores como Berger y Luhmann plantean que la realidad es socialmente construida. Vamos a ver cuál es el último paradigma planteado por el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas. Habermas se considera pues una de las personas más influyentes de la escuela de Frankfurt, y él nos plantea el paradigma teórico crítico. Este paradigma pues plantea que una teoría, sea cual sea, será crítica cuando busque la emancipación humana. Por emancipación humana estamos entendiendo es liberar al ser humano de las situaciones o circunstancias que le esclavizan, pero esclavizan en términos del conocimiento. Es decir, toda teoría, y en este caso toda educación, debe ser tendiente a liberar el pensamiento de quien la estudia o de quien está alrededor de esa teoría. Por estas razones es que muchas de las teorías que emanan de este paradigma han sido desarrolladas con la meta de transformar las circunstancias que dominan a los seres humanos y no solo de explicarlas. Este es el gran salto del paradigma teórico crítico, porque plantea básicamente que en efecto hay que comprender la teoría, pero esa comprensión de la teoría le debe generar al sujeto la liberación. En este caso podríamos incluso decir que esclavitud entendida como ignorancia, porque no se trata solamente de replicar teorías secuencialmente, sino de ponerse frente a ellas para comprenderlas, explicarlas, y esa explicación pues permita como lo plantea el autor, la emancipación, la liberación en términos de lo conceptual y de lo cognitivo, ¿vale? La teoría crítica provee bases normativas y descriptivas para la indagación social,
con el propósito central de disminuir la dominación e incrementar la liberación en todas sus formas. Muy bien, vamos a ver, vamos terminando. Estas preguntas de tipo ontológico y epistemológico no nos vamos a quedar allí. Y allí está básicamente lo que queríamos plantear en estas 4 miradas, 4 paradigmas que estamos planteando para comprender desde dónde podemos hacer investigación, desde dónde hacemos investigación. Podríamos decir que en un enfoque cualitativo, como lo estamos pensando en nuestra corporación, la idea es poder llegar a un paradigma teórico crítico que, además de explicar el fenómeno, que además de explicar las circunstancias que lo rodean, pues puedan llegar realmente a transformar esa realidad del sujeto, emancipándolo, liberándolo de la esclavitud y posibilitándole la transformación. Voy a pasar ahora me voy a ubicar en el trabajo. Aquí dice pues básicamente que hay que hacer una síntesis de investigación cualitativa y etnografía. Lo voy a abrir. Dice que con base en la lectura de los 2 textos presentados como recurso de apoyo, desarrollar el siguiente trabajo. Primero, realizar una síntesis acerca de la investigación cualitativa, cuáles son sus definiciones y principales características. Allí deben referenciar 3 autores diferentes. Segundo, realizar una síntesis donde caracterice la etnografía, cuál es su definición y los diversos elementos que la conforman. El formato de presentación, pues portada, contenido del trabajo de 8 a 10 páginas y las referencias. Recuerden que en esas 8 a 10 páginas no se cuenta ni la portada ni las referencias. Tipo de letra Times New Roman 12 espacio doble. La portada y las referencias, como ya lo dije, no están dentro de las páginas del contenido. Aquí pueden entrar ustedes a ver el tiempo que tienen para realizar este trabajo. Espero que haya servido. Voy a devolverme para mirar cuáles son los textos que les he planteado allí. Están métodos de investigación y el paradigma cualitativo. Les hayan servido entonces para comprender un poco este asunto de los paradigmas y poder ampliar un poco el horizonte de lo que estamos esperando en esta tutoría que hemos determinado de este modo. A todas y todos mil gracias y espero que haya sido suficiente y clara la información, y si no, pues cualquier inquietud ya conocen los medios de comunicación por los cuales podemos ampliarla mucho más. Un feliz día para todos. Bueno, muy buen día para todos y todas. El presente video tiene la intención de servir como apoyo tutorial para que podamos hablar de los paradigmas en investigación. Por tanto, procederé a realizar la presentación de un PowerPoint que nos va a servir para iluminar este contenido, que también está como recurso en sus aulas virtuales. El recurso entonces está acá, tiene por nombre Paradigmas en Investigación. Vamos a dedicar esta sesión de trabajo a hablar un poco primero de qué es un paradigma y luego a revisar los 4 grandes paradigmas en los que nos hemos movido históricamente. Vamos a comenzar diciendo entonces qué es un paradigma. Hay varios autores que han referenciado el término paradigma y vamos a tratar de mirar cómo ellos nos comparten esa visión acerca del paradigma. Goa y Lincoln en el año 94 plantean básicamente que puede ser visto como un conjunto de creencias que guían las acciones de las personas. En ese sentido habla pues como una representación, una visión sobre el universo y cuál es el lugar que ocupa el individuo en ese universo.
Aquí hay que tener claro que el paradigma se establece no como un dogma, sino como una creencia razonada, discutida y aceptada con cierto grado de convicción por ese grupo de personas. Pero hay una característica importante y es que el paradigma, para que sea paradigma, no se acepta como una verdad absoluta, porque allí entonces estaríamos hablando más de un dogma que de un paradigma. Vamos a decir entonces que los paradigmas también son concebidos como verdades espaciotemporales, es decir, que tienen una duración en el tiempo y en un espacio determinado, en este caso como lo plantean Goa y Lincoln, con un grupo de personas. Henning define un paradigma como un marco de referencia dentro del cual las teorías se construyen. Es decir, que el paradigma delimita la teoría que será entendida y comprendida. El paradigma sirve fundamentalmente para que ese grupo de personas tenga claro desde dónde se está diciendo lo que se está diciendo. La visión particular que se tiene de este tiene influencia en nuestro comportamiento personal, es decir, que para ser coherentes con el paradigma, pues se actúa con base en lo que el paradigma plantea. Vamos a ver luego de Henning, pues Patton dice que un paradigma, como ya lo había planteado Goa y Lincoln, es una visión del mundo, pero esta visión rompe la complejidad del mundo real. Es decir, que brinda una posibilidad de percepción del mundo diferente. Les dice a sus adeptos o a las personas que conciben ese paradigma lo que es importante, legítimo y razonable. Indican qué hacer, ¿sí? Más que un manual o que un decálogo, no hay que hacer consideraciones de tipo existencial o epistemológico, es decir, acerca de la teoría del conocimiento, pero sí marca la ruta. Estas son algunas definiciones de paradigma. Podemos decir entonces que el paradigma, para resumir un poco lo que los autores nos vienen planteando, se caracteriza primero por plantear una visión particular del mundo, la que ese paradigma plantea. Definir un sistema de creencias que dan pauta para la acción. Ojo, recuerden que cuando hablamos de creencias, pues obviamente que están razonadas para evitar pues que sea el dogma. Por otro lado, nos plantea también que una característica es tener seguidores o adeptos, quienes comparten esas creencias y esas prácticas del paradigma, es decir, quienes consideran que eso es verdad. Es una opción para que los investigadores tomen una postura ante el fenómeno por investigar. Aquí es muy importante en nuestro curso de epistemología y métodos de la investigación esa postura frente al fenómeno. Un paradigma se caracteriza también por dar pauta para la socialización intelectual de sus seguidores y sus trabajos de investigación. Y por último, esto es muy importante, el paradigma no es una entidad, no es un hecho terminado, ni mucho menos absoluto, porque claro está, siempre será reevaluado y repensado por un nuevo paradigma. Un buen ejemplo de ello puede ser el hecho de que en algunos momentos históricos de la humanidad se hayan tenido como ciertas algunas verdades que hoy pues han sido reevaluadas y rebatidas por otras versiones de esa realidad. Un ejemplo es pues por allá en la Edad Media del año 1500 todavía la Tierra era plana, y eso se pensó por mucho tiempo y nos movimos en ese paradigma, pero hoy sabemos que no es así, es un paradigma que ha sido reevaluado. Incluso pensar que la Tierra sea circular ya es otro paradigma que está siendo rebatido. Eso habla de que la temporalidad de los paradigmas pues se mueve bastante. Vamos a continuación entonces a plantear los 4 paradigmas de los que nos vamos a valer para nuestro trabajo en investigación. El primer paradigma es el paradigma positivista. Fue planteado por Augusto Comte, también fundador o padre de la sociología,
Hay una cosa muy importante que decir, es que muchos de estos paradigmas, podríamos decir que casi todos, nacen de corrientes filosóficas. Él fue el iniciador del positivismo y este paradigma tuvo un amplio impacto en el desarrollo de las ciencias y en la investigación. En las ciencias, quizás hayamos escuchado alguna vez el término de ciencias positivas. Vamos a ver a qué nos referimos con el positivismo. Recuerden, entonces nace como paradigma filosófico y se afirmaba que solo el conocimiento científico, solo el científico puede revelar la verdad acerca de la realidad en contraposición a la metafísica. Aquí lo que tiene que plantearse desde el paradigma positivista es que cuando el autor nos está planteando el conocimiento científico, está hablando básicamente pues de una característica, de una condición fundamental, y es el conocimiento razonado, demostrado, verificable y replicable. Y esas son como las características fundamentales del paradigma positivista, porque habla fundamentalmente de los resultados. Principio de verificación, el que declara que un conocimiento de la realidad es significativo si la forma en que se obtuvo se puede replicar. Por eso el paradigma positivista es el paradigma que va a fundamentar todas las ciencias exactas, también las experimentales, con una característica fundamental, y es precisamente la verificabilidad que tiene ese conocimiento y la capacidad que tiene de ser replicado. El paradigma positivista pues ha dominado gran parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, vamos a ver que hay otras opciones y otras miradas frente a este paradigma positivista, y vamos a continuar entonces en nuestra exposición. Porque viene el señor Karl Popper, él va a fundar el paradigma pospositivista, básicamente también de una corriente filosófica, y el término racionalismo crítico, y fue, como lo plantea la diapositiva, uno de los primeros pensadores críticos del positivismo. Vamos a ver cómo entonces Popper plantea esa crítica al positivismo. Él considera que en el conocimiento humano no se puede evadir las conjeturas humanas, es decir, una conjetura frente a las afirmaciones que se hacen en la ciencia son continuamente revisadas, modificadas o retiradas a la luz de nuevas investigaciones. Está planteando fundamentalmente Popper que es muy difícil hablar en el conocimiento humano de conceptos tan elevados como absolutos, como verificables, como lo estaría planteando el positivismo, y hace un agregado Popper al positivismo iniciado por Comte, diciendo pues básicamente, mire, no podemos dejar de lado las conjeturas humanas, es decir, nosotros como seres humanos, generadores del conocimiento, pues ese conocimiento también está mediado por lo que nosotros a veces pensamos en esas bien llamadas conjeturas. Vamos a hacer un salto más al tercer paradigma, y es el fenomenológico, planteado por Husserl, también filósofo. Él plantea básicamente que su paradigma es un intento por describir experiencias sin especulaciones de tipo metafísico o teórico. Vamos a ver qué es eso. Husserl plantea el término fenomenología, de la palabra griega fenómenon, lo cual significa mostrarse a sí mismo o hacerse visiblemente a sí mismo, como lo planteamos hace un segundo, sin otras explicaciones ni metafísicas, ni epistemológicas, ni teóricas. Enfatiza que hay aspectos subjetivos en el comportamiento de la gente que es necesario descubrir. A través de la metodología fenomenológica se pretende entrar en el mundo interno de los informantes. Estamos hablando de investigación, y de esta manera comprender el qué y el cómo de los significados que estos construyen
alrededor de los eventos o acontecimientos de su vida cotidiana. El planteamiento básicamente entonces tiene que ver desde el pensamiento de Husserl con que no podemos eliminar del conocimiento humano la explicación fenomenológica. Pongámoslo en términos un poco más cercanos, y es: ¿dónde estoy parado yo? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis conocimientos para poder describir el fenómeno? Entonces el paradigma fenomenológico pues plantea que esos aspectos subjetivos es necesario comprenderlos, descubrirlos para poder llegar al conocimiento. Creen que hay múltiples formas de interpretar las experiencias y que es el significado de nuestras experiencias lo que constituye la realidad. Por eso, autores como Berger y Luhmann plantean que la realidad es socialmente construida. Vamos a ver cuál es el último paradigma planteado por el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas. Habermas se considera pues una de las personas más influyentes de la escuela de Frankfurt, y él nos plantea el paradigma teórico crítico. Este paradigma pues plantea que una teoría, sea cual sea, será crítica cuando busque la emancipación humana. Por emancipación humana estamos entendiendo es liberar al ser humano de las situaciones o circunstancias que le esclavizan, pero esclavizan en términos del conocimiento. Es decir, toda teoría, y en este caso toda educación, debe ser tendiente a liberar el pensamiento de quien la estudia o de quien está alrededor de esa teoría. Por estas razones es que muchas de las teorías que emanan de este paradigma han sido desarrolladas con la meta de transformar las circunstancias que dominan a los seres humanos y no solo de explicarlas. Este es el gran salto del paradigma teórico crítico, porque plantea básicamente que en efecto hay que comprender la teoría, pero esa comprensión de la teoría le debe generar al sujeto la liberación. En este caso podríamos incluso decir que esclavitud entendida como ignorancia, porque no se trata solamente de replicar teorías secuencialmente, sino de ponerse frente a ellas para comprenderlas, explicarlas, y esa explicación pues permita como lo plantea el autor, la emancipación, la liberación en términos de lo conceptual y de lo cognitivo, ¿vale? La teoría crítica provee bases normativas y descriptivas para la indagación social, con el propósito central de disminuir la dominación e incrementar la liberación en todas sus formas. Muy bien, vamos a ver, vamos terminando. Estas preguntas de tipo ontológico y epistemológico no nos vamos a quedar allí, y allí está básicamente lo que queríamos plantear en estas 4 miradas, 4 paradigmas que estamos planteando para comprender desde dónde podemos hacer investigación, desde dónde hacemos investigación. Podríamos decir que en un enfoque cualitativo, como lo estamos pensando en nuestra corporación, la idea es poder llegar a un paradigma teórico crítico que, además de explicar el fenómeno, que además de explicar las circunstancias que lo rodean, pues puedan llegar realmente a transformar esa realidad del sujeto, emancipándolo, liberándolo de la esclavitud y posibilitándole la transformación. Voy a pasar ahora me voy a ubicar en el trabajo. Aquí dice pues básicamente que hay que hacer una síntesis de investigación cualitativa y etnografía. Lo voy a abrir. Dice que con base en la lectura de los 2 textos presentados como recurso de apoyo, desarrollar el siguiente trabajo. Primero, realizar una síntesis acerca de la investigación cualitativa, cuáles son sus definiciones y principales características. Allí deben referenciar 3 autores diferentes.
Segundo, realizar una síntesis donde caracterice la etnografía, cuál es su definición y los diversos elementos que la conforman. El formato de presentación, pues portada, contenido del trabajo de 8 a 10 páginas y las referencias. Recuerden que en esas 8 a 10 páginas no se cuentan ni la portada ni las referencias. Tipo de letra Times New Roman 12, espacio doble. La portada y las referencias, como ya lo dije, no están dentro de las páginas del contenido. Aquí pueden entrar ustedes a ver el tiempo que tienen para realizar este trabajo. Espero que haya servido. Voy a devolverme para mirar cuáles son los textos que les he planteado allí. Están métodos de investigación y el paradigma cualitativo. Les hayan servido entonces para comprender un poco este asunto de los paradigmas y poder ampliar un poco el horizonte de lo que estamos esperando en esta tutoría que hemos determinado de este modo. A todas y todos mil gracias y espero que haya sido suficiente y clara la información, y si no, pues cualquier inquietud ya conocen los medios de comunicación por los cuales podemos ampliarla mucho más. Un feliz día para todos. Bueno, muy buen día para todos y todas. El presente video tiene la intención de servir como apoyo tutorial para que podamos hablar de los paradigmas en investigación. Por tanto, procederé a realizar la presentación de un PowerPoint que nos va a servir para iluminar este contenido que también está como recurso en sus aulas virtuales. El recurso entonces está acá, tiene por nombre Paradigmas en Investigación. Vamos a dedicar esta sesión de trabajo a hablar un poco primero de qué es un paradigma y luego a revisar los 4 grandes paradigmas en los que nos hemos movido históricamente. Vamos a comenzar diciendo entonces qué es un paradigma. Hay varios autores que han referenciado el término paradigma y vamos a tratar de mirar cómo ellos nos comparten esa visión acerca del paradigma. Goa y Lincoln en el año 94 plantean básicamente que puede ser visto como un conjunto de creencias que guían las acciones de las personas. En ese sentido habla pues como una representación, una visión sobre el universo y cuál es el lugar que ocupa el individuo en ese universo. Aquí hay que tener claro que el paradigma se establece no como un dogma, sino como una creencia razonada, discutida y aceptada con cierto grado de convicción por ese grupo de personas. Pero hay una característica importante y es que el paradigma, para que sea paradigma, no se acepta como una verdad absoluta, porque allí entonces estaríamos hablando más de un dogma que de un paradigma. Vamos a decir entonces que los paradigmas también son concebidos como verdades espacio-temporales, es decir, que tienen una duración en el tiempo y en un espacio determinado, en este caso como lo plantean Goa y Lincoln, con un grupo de personas. Henning define un paradigma como un marco de referencia dentro del cual las teorías se construyen. Es decir, que el paradigma delimita la teoría que será entendida y comprendida. El paradigma sirve fundamentalmente para que ese grupo de personas tenga claro desde dónde se está diciendo lo que se está diciendo. La visión particular que se tiene de tiene influencia en nuestro comportamiento personal, es decir, que para ser coherentes con el paradigma pues se actúa con base en lo que el paradigma plantea. Vamos a ver luego de Henning, pues Patton dice que un paradigma, como ya lo había planteado Goa y Lincoln, es una visión del mundo, pero esta visión rompe la complejidad del mundo real, es decir,
que brinda una posibilidad de percepción del mundo diferente. Les dice a sus adeptos o a las personas que conciben ese paradigma lo que es importante, legítimo y razonable. Indican qué hacer, ¿sí? Más que un manual o que un decálogo, no hay que hacer consideraciones de tipo existencial o epistemológico, es decir, acerca de la teoría del conocimiento, pero sí marca la ruta. Estas son algunas definiciones de paradigma. Podemos decir entonces que el paradigma, para resumir un poco lo que los autores nos vienen planteando, se caracteriza primero por plantear una visión particular del mundo, la que ese paradigma plantea. Definir un sistema de creencias que dan pauta para la acción. Ojo, recuerden que cuando hablamos de creencias, pues obviamente que están razonadas para evitar pues que sea el dogma. Por otro lado, nos plantea también que una característica es tener seguidores o adeptos, quienes comparten esas creencias y esas prácticas del paradigma, es decir, quienes consideran que eso es verdad. Es una opción para que los investigadores tomen una postura ante el fenómeno por investigar. Aquí es muy importante en nuestro curso de epistemología y métodos de la investigación esa postura frente al fenómeno. Un paradigma se caracteriza también por dar pauta para la socialización intelectual de sus seguidores y sus trabajos de investigación. Y por último, esto es muy importante, el paradigma no es una entidad, no es un hecho terminado, ni mucho menos absoluto, porque claro está, siempre será reevaluado y repensado por un nuevo paradigma. Un buen ejemplo de ello puede ser el hecho de que en algunos momentos históricos de la humanidad se hayan tenido como ciertas algunas verdades que hoy pues han sido reevaluadas y rebatidas por otras versiones de esa realidad. Un ejemplo es pues por allá en la Edad Media del año 1500 todavía la Tierra era plana, y eso se pensó por mucho tiempo y nos movimos en ese paradigma, pero hoy sabemos que no es así, es un paradigma que ha sido reevaluado. Incluso pensar que la Tierra sea circular ya es otro paradigma que está siendo rebatido. Eso habla de que la temporalidad de los paradigmas pues se mueve bastante. Vamos a continuación entonces a plantear los 4 paradigmas de los que nos vamos a valer para nuestro trabajo en investigación. El primer paradigma es el paradigma positivista. Fue planteado por Augusto Comte, también fundador o padre de la sociología. Hay una cosa muy importante que decir, es que muchos de estos paradigmas, podríamos decir que casi todos, nacen de corrientes filosóficas. Él fue el iniciador del positivismo y este paradigma tuvo un amplio impacto en el desarrollo de las ciencias y en la investigación. En las ciencias quizás hayamos escuchado alguna vez el término de ciencias positivas. Vamos a ver a qué nos referimos con el positivismo. Recuerden, entonces nace como paradigma filosófico y se afirmaba que solo el conocimiento científico, solo el científico puede revelar la verdad acerca de la realidad en contraposición a la metafísica. Aquí lo que tiene que plantearse desde el paradigma positivista es que cuando el autor nos está planteando el conocimiento científico, está hablando básicamente pues de una característica, de una condición fundamental, y es el conocimiento razonado, demostrado, verificable y replicable. Y esas son como las características fundamentales del paradigma positivista, porque habla fundamentalmente de los resultados. Principio de verificación, el que declara que un conocimiento de la realidad es significativo si la forma en que se obtuvo se puede replicar. Por eso el paradigma positivista es el paradigma que va a fundamentar todas las ciencias exactas, también las experimentales, con una característica fundamental, y es precisamente la verificabilidad que tiene ese conocimiento y la capacidad que tiene de ser replicado.
El paradigma positivista pues ha dominado gran parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, vamos a ver que hay otras opciones y otras miradas frente a este paradigma positivista, y vamos a continuar entonces en nuestra exposición. Porque viene el señor Karl Popper, él va a fundar el paradigma pospositivista, básicamente también de una corriente filosófica, y el término racionalismo crítico, y fue, como lo plantea la diapositiva, uno de los primeros pensadores críticos del positivismo. Vamos a ver cómo entonces Popper plantea esa crítica al positivismo. Él considera que en el conocimiento humano no se puede evadir las conjeturas humanas, es decir, una conjetura frente a las afirmaciones que se hacen en la ciencia son continuamente revisadas, modificadas o retiradas a la luz de nuevas investigaciones. Está planteando fundamentalmente Popper que es muy difícil hablar en el conocimiento humano de conceptos tan elevados como absolutos, como verificables, como lo estaría planteando el positivismo, y hace un agregado Popper al positivismo iniciado por Comte, diciendo pues básicamente, mire, no podemos dejar de lado las conjeturas humanas, es decir, nosotros como seres humanos, generadores del conocimiento, pues ese conocimiento también está mediado por lo que nosotros a veces pensamos en esas bien llamadas conjeturas. Vamos a hacer un salto más al tercer paradigma, y es el fenomenológico, planteado por Husserl, también filósofo. Él plantea básicamente que su paradigma es un intento por describir experiencias sin especulaciones de tipo metafísico o teórico. Vamos a ver qué es eso. Husserl plantea el término fenomenología, de la palabra griega fenómenon, lo cual significa mostrarse a sí mismo o hacerse visiblemente a sí mismo, como lo planteamos hace un segundo, sin otras explicaciones ni metafísicas, ni epistemológicas, ni teóricas. Enfatiza que hay aspectos subjetivos en el comportamiento de la gente que es necesario descubrir. A través de la metodología fenomenológica se pretende entrar en el mundo interno de los informantes. Estamos hablando de investigación, y de esta manera comprender el qué y el cómo de los significados que estos construyen alrededor de los eventos o acontecimientos de su vida cotidiana. El planteamiento básicamente entonces tiene que ver desde el pensamiento de Husserl con que no podemos eliminar del conocimiento humano la explicación fenomenológica. Pongámoslo en términos un poco más cercanos, y es: ¿dónde estoy parado yo? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis conocimientos para poder describir el fenómeno? Entonces el paradigma fenomenológico pues plantea que esos aspectos subjetivos es necesario comprenderlos, descubrirlos, para poder llegar al conocimiento. Creen que hay múltiples formas de interpretar las experiencias, y que es el significado de nuestras experiencias lo que constituye la realidad. Por eso, autores como Berger y Luhmann plantean que la realidad es socialmente construida. Vamos a ver cuál es el último paradigma planteado por el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas. Habermas se considera pues una de las personas más influyentes de la escuela de Frankfurt, y él nos plantea el paradigma teórico crítico. Este paradigma pues plantea que una teoría, sea cual sea, será crítica cuando busque la emancipación humana. Por emancipación humana estamos entendiendo es
liberar al ser humano de las situaciones o circunstancias que le esclavizan, pero esclavizan en términos del conocimiento. Es decir, toda teoría, y en este caso toda educación, debe ser tendiente a liberar el pensamiento de quien la estudia o de quien está alrededor de esa teoría. Por estas razones es que muchas de las teorías que emanan de este paradigma han sido desarrolladas con la meta de transformar las circunstancias que dominan a los seres humanos y no solo de explicarlas. Este es el gran salto del paradigma teórico crítico, porque plantea básicamente que en efecto hay que comprender la teoría, pero esa comprensión de la teoría le debe generar al sujeto la liberación. En este caso podríamos incluso decir que esclavitud entendida como ignorancia, porque no se trata solamente de replicar teorías secuencialmente, sino de ponerse frente a ellas para comprenderlas, explicarlas, y esa explicación pues permita como lo plantea el autor, la emancipación, la liberación en términos de lo conceptual y de lo cognitivo, ¿vale? La teoría crítica provee bases normativas y descriptivas para la indagación social, con el propósito central de disminuir la dominación e incrementar la liberación en todas sus formas. Muy bien, vamos a ver, vamos terminando. Estas preguntas de tipo ontológico y epistemológico no nos vamos a quedar allí. Y allí está básicamente lo que queríamos plantear en estas 4 miradas, 4 paradigmas que estamos planteando para comprender desde dónde podemos hacer investigación, desde dónde hacemos investigación. Podríamos decir que en un enfoque cualitativo, como lo estamos pensando en nuestra corporación, la idea es poder llegar a un paradigma teórico crítico que, además de explicar el fenómeno, que además de explicar las circunstancias que lo rodean, pues puedan llegar realmente a transformar esa realidad del sujeto, emancipándolo, liberándolo de la esclavitud y posibilitándole la transformación. Voy a pasar ahora me voy a ubicar en el trabajo. Aquí dice pues básicamente que hay que hacer una síntesis de investigación cualitativa y etnografía. Lo voy a abrir. Dice que con base en la lectura de los 2 textos presentados como recurso de apoyo, desarrollar el siguiente trabajo. Primero, realizar una síntesis acerca de la investigación cualitativa, cuáles son sus definiciones y principales características. Allí deben referenciar 3 autores diferentes. Segundo, realizar una síntesis donde caracterice la etnografía, cuál es su definición y los diversos elementos que la conforman. El formato de presentación, pues portada, contenido del trabajo de 8 a 10 páginas y las referencias. Recuerden que en esas 8 a 10 páginas no se cuentan ni la portada ni las referencias. Tipo de letra Times New Roman 12 espacio doble. La portada y las referencias, como ya lo dije, no están dentro de las páginas del contenido. Aquí pueden entrar ustedes a ver el tiempo que tienen para realizar este trabajo. Espero que haya servido. Voy a devolverme para mirar cuáles son los textos que les he planteado allí. Están métodos de investigación y el paradigma cualitativo. Les hayan servido entonces para comprender un poco este asunto de los paradigmas y poder ampliar un poco el horizonte de lo que estamos esperando en esta tutoría que hemos determinado de este modo. A todas y todos mil gracias, y espero que haya sido suficiente y clara la información, y si no, pues cualquier inquietud ya conocen los medios de comunicación por los cuales podemos ampliarla mucho más. Un feliz día para todos.